Bienvenidos a un nuevo encuentro con la Dama del Lago, este lugar donde el cielo conversa con el alma y la palabra se vuelve espejo de lo invisible. Hoy, un día en el que el sol transita los aires curiosos de Géminis y Mercurio, el mensajero alado, camina por la tierra fértil de Tauro, venimos a explorar una conexión sutil pero muy transformadora. Porque el amor propio, tan celebrado, tan importante, es una actitud consciente y sostenida hacia nosotros mismos. Es también el resultado de un diálogo, lo que nos decimos, cómo nos hablamos, qué palabras permitimos morar en nuestro interior, qué palabras habitan en nuestra cabeza. A veces, sin darnos cuenta, nos cerramos las puertas del corazón con un pensamiento. Y otras veces, una sola frase, pronunciada con ternura, con delicadeza, puede abrir un universo en nosotros. Hoy vamos a recorrer los caminos del pensamiento, sus formas, sus símbolos, y descubrir cómo volverlos aliados del amor que merecemos. Hoy abrimos el día, para quienes estuvieron mirando las redes, con dos preguntas. ¿Sí? ¿Cómo construir una autoestima que no dependa de validaciones externas? ¿Cómo volvernos nuestro propio refugio, guía y raíz? Vamos a comenzar primero explorando cómo está el cielo en estos días, ¿sí? El Sol ingresó el 20 de mayo en Géminis y cuando la luz solar pasa por el aire geminiano, todo se vuelve movimiento, ideas, palabras, miradas que saltan de flor en flor, ¿sí? La curiosidad se despierta, pero atentos porque así como estamos más curiosos, con ganas de aprender, de atender muchas cosas, también la distracción y la dispersión se hacen presentes, ¿sí? En la temporada geminiana tratemos de estar atentos y enfocarnos en alguna cosa, porque generalmente queremos abarcar demasiado. Durante su paso por este signo, el Sol nos dice que es tiempo de aprender a explorar, de observar, pero sin aferrarse. ¿Qué tema el del apego? Tal vez deberíamos hacer en algún programa uno, dos o tres programas sobre ese tema, el apego, ¿sí? Cuán aferrados estamos a ideas, a cosas, a situaciones y hasta nos aferramos a personas, ese apego que surge con determinados vínculos. Bueno, en fin, volvamos al tema. Estábamos hablando de que el Sol estaba en el signo de Géminis. Cada signo, como sabemos, tiene un regente. Por decirlo de alguna manera, es como el dueño de casa, el dueño del signo. Y el dueño de Géminis es Mercurio. Y hasta el 25 de mayo no va a entrar en Géminis porque todavía está en los últimos grados de Tauro, ¿sí? Junto a Urano. Esto es muy importante, así que tengamos cuidado con la sobrecarga mental. Generalmente suelo darles el ejemplo cuando se encuentran estos dos, Mercurio y Urano, en el cielo. Imaginen que tienen un toma corriente al costado y es como si mentalmente estuvieran metiendo y sacando los dedos de ese toma corriente, una cosa así. Es como una sobrecarga y una excitación mental muy, muy intensa. Y también para quienes trabajen con su voz, cuidado de no sobreexigirse, cuidar la garganta sobre todo. Bien, Mercurio, regente de Géminis, todavía está en Tauro. Y Tauro es un signo de tierra, de ritmo lento y de valor. Mercurio en Tauro es la mente que siente. Tauro es un signo de tierra, lo que decimos tiene peso, queremos que valga, que deje huellas, ¿sí? Y lo que pensamos lo hacemos cuerpo. Por eso tratemos también de descansar, de respetar el cuerpo, porque es necesario.
un cuerpo que ha descansado es una mente que tiene la posibilidad de estar más clara, más tranquila, más en calma. ¿Pensaste alguna vez, quizás hoy, o hace unos días, o tal vez nunca, qué pasa cuando la mente se vuelve cuerpo? ¿Y qué te decís cuando bajás el volumen del apuro y te escuchás desde el silencio? En esta danza cósmica se nos invita a elegir nuestras palabras como si fueran semillas de eso que queremos germinar, porque lo que digas hoy puede florecer en tu interior o marchitarse antes de brotar. Es importante aprender a cuidar nuestra mente como si fuese un jardín, ser jardineros de nuestros pensamientos. ¿Y qué hace un jardinero? Cuida que esa semillita que ha elegido para sembrar en tierra fértil llegue a germinar, brote y florezca. ¿Sí? La cuida, verifica el sustrato, la tierra, la cantidad de agua, la luz que debe recibir, o sea, si es adecuada, si es mucha, si es poca. Cuida que no crezcan malezas, que no haya alguna plaga de bichitos que se la puedan comer. Lo mismo acontece con nuestra mente. Si no somos jardineros de nuestros pensamientos, corremos el riesgo de que alguna plaga termine devorándonos internamente. Y aquí es donde entra el tema que nos convoca, Mercurio como puerta hacia Venus, ¿sí? Mercurio representa cómo pensamos, cómo nos comunicamos, cómo procesamos la realidad. Es nuestra capacidad de análisis, nuestros pensamientos. Y Venus, en cambio, nos habla del amor, del placer, de lo que valoramos, del equilibrio, del disfrute, del confort, de la cosita rica, linda de la vida, y también de lo que nos hace sentir dignos y valiosos. Venus se asocia al autoconcepto, al amor propio, a la autoestima. Entre uno y otro, entre Mercurio y Venus, hay un puente, ancho para los justos e imposible para los traidores. Me acordé de una frase de la opereta del Negro de Olina, hermoso el Negrito de Olina. La opereta, para quienes quieran leerla o escucharla, es Lo que me costó el amor de Laura. Entre un planeta y otro, o sea, entre Mercurio y Venus, sostengo que hay un puente. Y ese puente es lo que nos posibilita, es lo que tenemos que aprender a desarrollar, ¿sí? Hay un puente porque lo que pensamos se conecta e influye directamente en cómo nos sentimos. Esto es importante, aprender a observarlo. Lo que pensamos se conecta directamente con lo que estamos sintiendo. Y lo que nos decimos por dentro puede construir o destruir la posibilidad de estabilidad interna. Creo y estoy convencida que todos buscamos a lo largo de la vida ese bienestar genuino, imperturbable. Lo que nos decimos puede abrirnos o cerrarnos la puerta. Hay pensamientos que acarician y hay pensamientos que castigan. Y para no estar a merced del viento de las opiniones ajenas, lograr esa estabilidad interna depende de nosotros, porque es el resultado de cómo nos respetamos y valoramos a nosotros mismos. Y acá sí me gustaría, antes de seguir y de seguir profundizando, detenerme en algo que es clave en todo este proceso. La disciplina en esto de entrenar a nuestros pensamientos, entrenar nuestra mente, porque generalmente a nosotros, los humanitos, hay una gran tendencia a que nos cuesta repetir cuando algo no nos sale fácil. Es como que, sí, no me salió la primera, la segunda y la tercera y bueno, ya abandoné.
hay como algo que nos frena, que cuando algo se nos dificulta o nos cuesta, no lo continuamos. Y es ahí a donde tenemos que poner disciplina y voluntad. ¿Por qué? Porque el amor propio es como si fuese un músculo. También se entrena, debemos entrenarnos en esto de aprender a valorarnos, a respetarnos, a querernos, a amarnos, ¿sí? Entonces, ese entrenamiento que a veces no se nos da fácil, tenemos que repetirlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, eternamente, muchas veces hasta que nos salga, porque hoy tal vez después de escuchar el programa nos vamos a quedar con algo valioso, que es cómo, por lo menos vamos a ver a la reflexión, decir cómo me trato, cómo es mi trato para conmigo misma, conmigo mismo, ¿sí? Por lo menos eso, empezar con esa simple pregunta. Y desde ahí poder empezar a observar esas situaciones o esas palabras que mayormente están en mi cabeza. ¿Y cómo puedo modificar ese hábito que he construido de, por ahí, autosabotearme, criticarme, culparme, castigarme, ¿sí? Podemos llegar a ser muy crueles nosotros con nosotros mismos, ¿sí? Pero el punto acá en aprender a entrenar nuestros pensamientos está en la disciplina y en repetir. Es como cuando vamos al gimnasio. El primer día no vamos a poder levantar 90 kilos, pero capaz que si soy respetuoso con la rutina y no falto al gimnasio, voy cuando tengo que ir y hago lo que tengo que hacer, capaz que después de determinado tiempo puedo llegar a levantar esos 90 kilos. Pero para eso me tengo que entrenar, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestros pensamientos. Tenemos que entrenarnos en aprender a tener pensamientos de gratitud, de amor, de generosidad, de compasión, de delicadeza, de paciencia, sobre todo de paciencia con nosotros mismos y con el proceso. Entender que este es un proceso, ¿sí? Y obviamente disciplinarnos y darle para adelante hasta que salga. Entendiendo que en el camino vamos a tener retrocesos. Somos seres humanos, somos seres emocionales y las emociones juegan un papel muy, muy importante en esto. Entonces, sobre todo si hay mucha agua en la carta natal, las emociones juegan un papel importantísimo. Pero bueno, sí es importante que seamos disciplinados y sepamos dónde está nuestro compromiso, que es en tratarnos mejor. Porque al tratarnos mejor también vamos a aprender a valorarnos y a respetarnos, ¿sí? Y de tanto hacerlo, en algún momento nos va a salir y cuando salga nos vamos a felicitar, ¿sí? Bien, dijimos que había pensamientos que podían abrirnos puertas o cerrarnos puertas, ¿sí? El juicio, la comparación, la autoexigencia. ¿Cuántas veces nos alejaron ese tipo de pensamientos del disfrute, de la calma, del respeto, de la cosa linda, ¿sí? ¿Cuántas veces nuestros pensamientos nos han cerrado las puertas al descanso y a la belleza que somos? Entonces la propuesta para empezar a mover reflexivamente. Y si hoy decidimos que Mercurio, esa energía asociada a nuestros pensamientos, sea un aliado para nosotros, y si nuestra mente empieza a hablarle con amor a nuestro cuerpo, a los deseos, a las memorias de dolor, ¿qué pasaría? Después de la tanda, vamos a recorrer brevemente cómo se manifiesta Mercurio en cada signo, qué tipo de diálogo interno propone y cómo en cada uno de ellos podemos abrir una puerta a Venus. Te dejo con una pregunta. ¿Qué cambiaría si las palabras que usamos hacia nosotros mismos fueran suaves como una caricia? ¿Cuántas veces en tu día
sos muy exigente o muy duro con vos mismo. Estás en sintonía con tu radio. LRG 302, Radio Municipal Sayhueque, 88.7. Viví la radio. Sentí Sayhueque. Sentí Sayhueque. La Municipalidad de Centenario informa a la comunidad que está en funcionamiento el Centro de Acopio de Residuos Sólidos Urbanos, Las Jarillas, en el predio de la ex cantera municipal. Ingreso desde calle Françó hasta avenida Eva Duarte, zona Parque Industrial. Se reciben neumáticos, podas, vidrios y basura doméstica en general. De lunes a viernes, de 8 a 17 horas. No se recepcionan residuos contaminantes de ningún tipo. El servicio es gratuito y exclusivamente para quienes residen o tienen actividad comercial en Centenario. Colabore con la limpieza de la ciudad. Acérquese al centro de acopio. Centenario más linda. ¿Querés algo rico, casero, de calidad? Ven a Viejo Molino, panadería artesanal. Te esperamos en Intendente Pons 161 de lunes a viernes de 7:30 a 21:30 y los sábados de 8 a 13 y de 16 a 21. Seguinos en redes para enterarte todo lo rico y calentito que sale de nuestros hornos. ¡Te esperamos! La Municipalidad de Centenario informa. Vecinos y vecinas, lleve sus residuos urbanos al Centro Municipal de Acopio Las Jarillas, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Es un servicio gratuito y exclusivo para quienes residan o tengan actividad comercial en la localidad. Por denuncias de arrojo de basura en la vía pública, pueden enviar material fotográfico o fílmico con datos al 299-401-8207, Inspección Ambiental, o al 299-406-5309, Secretaría de Ambiente. Está prohibido arrojar basura en la vía pública por Ordenanza Municipal 6760/14. Informó la Municipalidad de Centenario. ¿Sabías que las áreas naturales protegidas son espacios que conservan la biodiversidad y los ecosistemas naturales de la región? Son importantes porque en ellas encontramos especies de plantas como la jarilla, el molle, chañares, sauces y animales como coipos, huices, garzas, entre otras muchas especies típicas de nuestra región. Nos brindan espacio para conectar con la naturaleza, disfrutar de ella y llenarnos de energía. Son, además, fuente de agua y aire fresco. ¿Y vos? ¿Qué lugar de Centenario protegerías? Para estar informados, tenemos que escuchar radio 88.7, Radio Municipal Sayhueque. Somos tu compañía. Con vos, siempre, siempre, siempre. Bien, Mercurio como puerta de acceso a Venus, Venus como símbolo de autoestima, de autoconcepto, de valoración, de amor propio. Y qué importante que es cultivar y desarrollar un autoconcepto sano, porque es ese centro de gravedad el que nos mantiene estables y serenos cuando las circunstancias externas son desafiantes. Por eso es muy importante aprender a hablarnos adecuadamente, respetuosamente. Y cuando las situaciones sean difíciles o desafiantes, no olvidarnos de ese compromiso con nosotros mismos, de tratarnos con amor y con respeto.
Bien, vamos a explorar qué es la parte más interactiva. Mercurio en los signos y por elemento. Mercurio es el planetita, como dijimos, de esa capacidad de análisis de los pensamientos, y depende el signo y el elemento en el que esté, tiene sus matices y su propia manera de manifestarse. Por eso vamos a notar que hay personas que son más silenciosas, más calladas, más introvertidas, y otras que son muy de hablar mucho. Les encanta estar todo el tiempo comunicando, expresando. Me estoy acordando de mi hermosa madre, te mando, mami, te mando un beso. Y Flavia también, que está escuchando ahí, gracias por estar. Sí, entonces vamos a encontrar esas dinámicas y corresponde con el elemento en el que se encuentra Mercurio en nuestra carta natal. Hoy le decía a una compañera de cocina que más allá de que no sepamos dónde está nuestro Mercurio en la carta natal, de todas maneras podemos escuchar tranquilamente el programa, porque siempre algo nos puede motivar o inspirar, o por alguna razón una palabra o una frase quedó haciendo eco. Y es un buen inicio para empezar a trabajar con nosotros mismos y decir, me generó curiosidad, ahora quiero saber a dónde tengo mi Mercurio en mi carta natal. Bueno, para eso escribime, búscame en Instagram, en La Dama del Lago, _astrología, contáctame y te ayudo con la parte del diseño de tu carta natal, para que después puedas seguirlo más precisamente. Bien, Mercurio en los signos de fuego. Recordemos cuáles eran los signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario. ¿Sí? En estos signos, el fuego, ya estuvimos hablando la otra vez, es bastante dinámico. ¿Sí? Y cuando se encuentran estos signos, el pensamiento es rápido, directo, intuitivo. La comunicación es muy entusiasta, a veces impulsiva, muy impulsiva. ¿Sí? Es como que atropella con sus palabras. Y las ideas nacen del deseo y la visión. La puertita al amor propio es a través de la inspiración, la confianza y el entusiasmo interior. Se abre, o sea, te vas a dar cuenta si tenés a Mercurio en signos de fuego, que la puertita está abierta cuando te hablas con valentía, reconoces tus pasiones y te permitís actuar desde tu verdad sin pedir permiso. Y acá voy a hacer una aclaración. Este sin permiso se refiere a que no estás pidiéndole permiso a los demás para poder darte permiso vos, ¿sí? Valga el enrosque de las palabras, ¿sí? Es aceptar eso sin la validación externa, ¿sí? A eso va con sin pedir permiso, que eso que es tu verdad, eso que estás pensando, no dependa de si los demás lo aprueban o no lo aprueban. Pero acá siempre tiene que estar alineado con valentía, ¿sí? Con tu propia valentía y con eso que a vos te haga sentido desde tu verdad. Se cierra esta puertita cuando la mente se impacienta, se vuelve crítica desde la comparación o el ego se siente amenazado. Más que nada en estos tiempos en los que Marte está transitando el signo del Sol y Júpiter está en Géminis, ¿sí? Acá el ego se siente bastante amenazado. Estamos como más sensibles a que no nos reconozcan, a que no nos den valor, a que no nos vean y no nos den ese espacio. ¿Sí? Entonces volvemos a repetir, la puertita se abre cuando te hablas con valentía y reconoces tus pasiones y te permitís actuar desde tu verdad. Y se cierra cuando estás más impaciente, estás muy crítico, pero desde la comparación, o que te sentís, tu ego se siente amenazado. Una frase, por ahí podés anotar, lápiz y papel, para quienes tengan Mercurio en los signos de fuego, es para poder trabajarla: merezco expresarme desde mi fuego sin quemarme a mí mismo. Y agreguemos, y sin quemar a los demás. Mercurio en los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Recordemos que el elemento de la tierra es concreto,
es estructura, es realidad, es sentido común, ¿sí? Y un Mercurio en estos signos posibilita una mente práctica, concreta y analítica. La comunicación es cuidadosa, enfocada en lo útil y lo realista. La puerta al amor propio es a través de la coherencia, el cuerpo y la valoración práctica, ¿sí? Está abierta cuando te hablas con amabilidad, organizás tu vida según lo que te hace bien y respetás tu propio ritmo. Esto es importantísimo para los Mercurios en tierra. Respetar el propio ritmo y hablarse con amabilidad. Eso es clave. La puertita se cierra, o sea que hay un bloqueo o una distorsión en cuanto a la manera de observarnos, cuando la mente se vuelve demasiado exigente, controladora o autocrítica. ¿Sí? Esto es muy importante. Los signos de tierra suelen ser muy exigentes consigo mismos. Entonces, un Mercurio ahí, la mente va a ser muy criticona, muy quejosa, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, la frase para poder trabajar con este Mercurio es: me merezco pensar en mí desde el cuidado y no desde la perfección. Desde el cuidado y no desde la perfección. Esto es algo que es importantísimo que incorporen, que hagan cuerpo los Mercurios en tierra. Respetar el proceso del cuerpo y los tiempos, su ritmo, porque a veces en busca de la excelencia y de la perfección se autoexigen demasiado y la cabeza realmente se vuelve una tormenta de crítica, de queja y de culpa cuando no se llega a ese nivel de exigencia, de perfección. Mercurio en los signos de aire. Acá tenemos a Géminis, Libra y Acuario. Acuario está teniendo la visita, ya entró Plutón en Acuario, así que los signos de aire en toda esta temporada, muchos años, pero bueno, ahora seguramente ya lo han estado sintiendo. Si tenemos a Mercurio en los signos de aire y Plutón llega a contactarlo, porque lo tenemos en los primeros grados de los signos, más allá de que ahora Plutón esté retrogradando, pero bueno, va a ser unos meses y después ya arranca otra vez en Acuario. Esto sí es importante que lo sepamos, así que por ahí si tienen su carta a mano, obsérvenla. Mercurio en los primeros grados de los signos de aire va a estar en contacto con Plutón, entonces acá sí se puede activar el tema de la manipulación y querer controlar a los demás. Eso es como un paréntesis de lo que estamos trabajando hoy para que lo puedan observar y empezar a trabajar de antemano. Esto de querer controlar y manipular las situaciones y a las personas. Bien, pero volvamos a lo que nos convocaba. Mercurio en los signos de aire. Géminis, Libra y Acuario. Acá está como en sus anchas Mercurio, que es el mensajero alado. En este signo brinda un intelecto ágil, racional y muy curioso. Son sumamente curiosos. Comunicación versátil, social y creativa. Este Mercurio es como cuando lo mandan les encanta socializar. Este Mercurio le encantan las reuniones, estar de fiesta en fiesta, estar conversando constantemente. O sea, es como le fascina esa parte, ¿sí? Necesita intercambiar ideas para procesar. Si todo el tiempo quiere estar informado este Mercurio en Géminis, son como unos super Mercurios. Y la puertita del amor propio es a través de la autoescucha, el diálogo interno consciente y la libertad de pensamiento. Esto es importante resaltarlo en los signos de aire, la autoescucha, porque como están todo el tiempo en movimiento mental, hay mucha actividad mental y poder enfocarse en una cosa a veces es como difícil, es más desafiante. Entonces, practicar la autoescucha, tener mis momentos de conexión conmigo para poder prestarme atención a ese diálogo interno, pero desde una manera más consciente.
porque estos mercurios en aire todo el tiempo están buscando, captando información por todos lados, ¿sí? Entonces, hacer esos momentos, esas pausas y decir, bueno, presto atención. Y la puertita se abre cuando explorás con curiosidad lo que sentís. Haces espacio para diferentes versiones de vos misma sin juicio. Recordemos que el aire es muy volátil, entonces le da la posibilidad para jugar con las diferentes versiones de sí mismo. Y esto no quiere decir que vayan cambiando, sino que puedan expresar las diferentes maneras de pensar, pero sin traicionarse a sí mismos. Por eso la autoescucha es muy importante acá. Y esta puertita de camino a Venus se cierra cuando te perdés en pensamientos ajenos, te desconectás del cuerpo o te autojustificás para sentir. Esto es importante observarlo cuando se desconectan. Mercurio en los signos de aire tiene la habilidad y la capacidad de disociarse. Entonces, prestar atención, por eso es importante la autoescucha y el diálogo interno consciente, para no perderse en pensamientos ajenos. Recordemos que Libra es un signo que tiende hasta que no se desarrolla adecuadamente a valorar y a ponderar más lo que dice el otro que lo que digo yo. Es como que hay una tendencia a dejarme de lado para no generar conflicto. Entonces, esto también acontece en el plano mental. No digo lo que pienso o lo que creo porque no quiero tener ningún problema ni conflicto con la otra persona, y de esa manera me dejo de lado, ¿sí? Entonces esto es importante, observar que cuando está en aire, la puertita a la autoestima se cierra cuando nos perdemos en pensamientos ajenos y no nos damos el momento de observar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con eso que piensan los demás. Los tomamos y vamos. Y desde ese lado me cierro la posibilidad de conectar con lo que sí considero que me gusta o no me gusta. La frase clave para un Mercurio en aire: mi amor propio se fortalece cuando me escucho de verdad. La autoescucha, Mercurios en aire. Bien, y Mercurio en los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, el pensamiento es muy intuitivo, muy emocional y muy simbólico. Por eso, para los Mercurios en agua, que son sumamente emocionales, aunque a veces no parezca, pero sí son profundamente emocionales, es importantísimo que aprendan a gestionar sus emociones, porque acá, más que en cualquier otro de los elementos y cualquier otro de los signos, las emociones van de la mano con los pensamientos. Posibilita un Mercurio en Cáncer, Escorpio, Piscis, tienen la capacidad de comunicación empática, profunda y poética en algunos casos. Cuando conectan verdaderamente con su Mercurio, tienen una manera de expresarse muy delicada, muy suave, y también tienen la capacidad de leer entre líneas. Ahí sale la parte escorpiana, pero sí es importante, y esto sí me gustaría resaltarlo, los Mercurio en signos de agua, es fundamental trabajar la parte emocional, aprender a gestionar correctamente las emociones para que no los tomen presos y no queden rehenes de sus emociones, ¿sí? Porque a veces determinadas situaciones nos envuelven en alguna emoción y quedamos enredados ahí, y eso tiñe lo que nos decimos.
Entonces, prestar atención a eso. La puertita hacia Venus, hacia lograr ese autoconcepto adecuado o el amor propio, es a través de la intuición, la ternura y la sanación emocional. Digo esto de sanación emocional porque al tratarse de signos de agua, hay una, vamos a usar la palabra carga de memorias pasadas que necesitan ser atendidas, porque esos recuerdos, si no los trabajamos a conciencia, no los abordamos a través de un proceso terapéutico, tal vez, o los canalizamos de alguna manera a través de un proceso artístico o de hacer ejercicio, puede ser una de las maneras, esas memorias quedan y van matizando también, más sobre todo si son de dolor, matizan nuestros pensamientos y nuestras reacciones, ¿sí?, emocionales. Entonces también es importantísima esta parte. La puertita se abre cuando Mercurio en agua, los pensamientos se vuelven refugio. Cuando te hablas como alguien a quien cuidas profundamente. Generalmente Mercurio en este elemento tiende a tratar a los demás muy bien, pero en el caso de que no se vuelva controlador, porque en nombre del amor quiero controlar y proteger. Cuidado con eso también. Pero sí podés observar si tus pensamientos, o sea, ese lugar adentro tuyo es un refugio. Si es un lugar sereno, tranquilo, en el que te puedes sentir que estás a salvo, resguardada de las inclemencias externas, desde ahí es cuando puedes observar que la puertita está abierta. ¿Sí? Cuando te hablas como alguien a quien cuidas profundamente, recordemos lo que dijimos al principio, aprender a ser jardineros de nuestros pensamientos. Y eso implica aprender a cuidarnos, a cuidar nuestra frecuencia mental, ¿sí? Y la puertita vas a notar que está cerrada cuando tu mente se inunda de viejas heridas, de miedos o confusión emocional. Esas viejas heridas es lo que hacíamos referencia hace un ratito. Los recuerdos, las memorias de dolor y de angustia. Cuando eso vuelve una y otra vez a nuestra mente, es cuando tenemos una lucecita que nos está diciendo que la puertita a poder cultivar y desarrollar un autoamor sano está como cerradita. Entonces es importante observar eso. ¿Con qué frecuencia llegan esas memorias, esos recuerdos de dolor que promueven los miedos y la confusión emocional? La frase clave para los mercurios en los signos de agua: mi mente es un río que puede llevarme a casa, no a la tormenta. Bien, cuánto para trabajar, ¿eh? Y esto es un trabajo diario. Siempre insisto en esto, seamos respetuosos y pacientes con nuestro proceso, sobre todo cuando estamos en algo que es bastante difícil. No lo hacemos de un día para el otro y no se realiza de la noche a la mañana. Tenemos que ser disciplinados, practicarlo y saber que vamos a tener caídas en el camino. Pero cuanto más lo practiquemos, más posibilidades tenemos de que nos salga. ¿Y qué es lo que tiene que salir? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? A respetarnos, a hablarnos con dignidad, con valor, a tratarnos con amor sobre todo, a ser dulces, tiernos, cálidos, a no quejarnos, a no criticarnos de manera destructiva, ¿sí? Entonces, teniendo presente todo el recorrido hasta ahora que hemos hecho, ¿por qué es importante cultivar pensamientos nobles, constructivos y altruistas para desarrollar un autoconcepto sano?
Y es importante porque el pensamiento es la semilla del sentimiento. Y nuestros sentimientos moldean la percepción que tenemos de nosotros mismos. Moldean cómo nos vemos. Si nuestra mente está constantemente nutrida de críticas, miedo, comparación o juicio, es muy difícil que florezca un amor propio genuino. ¿Cómo me gusta esta frase? Amor propio genuino. Los pensamientos nobles y constructivos, como la gratitud, la comprensión, la paciencia, la compasión, el deseo de bienestar para nosotros mismos y para los demás, actúan como bálsamos interiores. No se trata, acá no estoy hablando de positividad forzada, ¿sí? La mente positiva porque sí. No, sino de una reeducación mental, de poder entrenarnos, de tener un mercurio que sea entrenador, que nos permita relacionarnos con la vida de un modo más sabio y amoroso, más gentil. O sea, que ese mercurio, esa forma que tenemos de pensar y de hablarnos a nosotros mismos, ese diálogo interno, sea un entrenador para nosotros. Es como un entrenador físico, entonces tenemos que por lo menos tener una rutina en esto de tener una manera más amorosa y gentil de tratarnos a nosotros mismos. Es un entrenamiento. Y la pregunta a la que quería llegar con todo esto, por eso el tema del programa, ¿por qué aprender a gestionar nuestros pensamientos nos ayuda a valorarnos más allá de lo que digan los demás? Y esto es importantísimo, porque estamos como muy, muy, muy condicionados por la mirada externa, ¿sí? Y aprender a gestionar nuestros pensamientos es importante porque cuando desarrollamos la capacidad de observar nuestros pensamientos, elegimos con qué quedarnos. Es como cuando elegimos qué semillita vamos a sembrar. Si somos jardineros responsables, sabremos elegir, o sea, vamos a saber elegir y discernir qué semilla sembrar. Porque no es lo mismo si todo el día estoy envuelta o envuelto en pensamientos de rechazo, lo que estoy sembrando es eso, rechazo. Y si yo siembro rechazo, lo que voy a cosechar va a ser rechazo. Si yo siembro amabilidad, lo que voy a cosechar, no importa el tiempo en el que lo coseche, voy a cosechar amabilidad. Aprender a elegir lo que pensamos nos da libertad de no vivir a merced de opiniones externas. Y esto es a lo que quería llegar. Nos da libertad. O sea, es tremendo. Aprender a elegir lo que pensamos nos da la libertad de no vivir a merced de lo que dicen los demás, de lo que digan o hagan los demás. O sea, imaginen un segundo eso. O sea, sentite libre de lo que opinen, digan y piensen los demás. Permitite un segundo para conectar con esa sensación y decime si de verdad no vale la pena, no vale el esfuerzo y no vale la práctica cotidiana de aprender a entrenar nuestros pensamientos. Lograr libertad, liberarme de eso que me tiene atado a lo que van a decir los demás. Y los demás pueden ser mi familia, mis compañeros de trabajo, las mamis del colegio, no sé, los vecinos, lo que vos quieras. Pero poder cultivar la elección de pensamientos nos da la posibilidad de liberarnos de las cadenas de las opiniones externas. El autoconcepto sano nace de una voz interna que es más fuerte que el ruido de afuera. Quien aprende a pensar de manera amable y coherente consigo mismo, desarrolla un centro de gravedad interna. ¿Y qué significa esto? ¿Sí? Que ya no necesitamos tanto reconocimiento externo para sentirnos valiosos. Dejamos de buscar validación afuera
Y esto de buscar validación afuera surge porque hay algo adentro que está en desequilibrio, y eso que está disminuido es nuestro amor propio. Como está disminuido, me siento menos, no me siento suficiente, busco compensar esa insuficiencia afuera, comprando cosas, teniendo relaciones, lo que vos quieras. Ponele el título y la etiqueta que más te guste. Pero lograr el centro de gravedad interno nos da estabilidad. Y cuando en el día a día desarrollamos y practicamos engrosar el músculo del amor propio, si se quiere, la validación externa ya no nos condiciona, porque no la estamos buscando afuera, sino que internamente hay una fuente con la que nos conectamos y desde ahí surge. Aprender a detectar, y esto nos posibilita que seamos capaces de detectar cuando una crítica es constructiva y cuando no. ¿Sí? Aprendemos a no tomar nada personalmente, y esto me hace acordar los 4 acuerdos. ¿Sí? No tomar nada personalmente es fundamental en este camino. Ejemplo, si una persona me grita, esa persona grita. Si siento que no me escucha, transformo eso en esa persona no escucha. No lo hago personal, y al no hacerlo personal me da libertad, porque no quedo sujeta, adherida o pegada a lo que me dijo, hizo o piensa X persona. Y eso es lo que tenemos que lograr, trabajar en entrenar nuestros pensamientos de manera tal que logremos esa libertad. Sé que no es sencillo, pero como siempre digo, y repito las palabras de un gran maestro, difícil no es imposible. ¿Podemos lograr esa libertad? Sí, practicando, siendo disciplinados con nosotros mismos, sabiendo que vamos a tener una que otra caidita en el camino. Y somos humanos y está muy bien, pero si nos caemos, tenemos la posibilidad de darnos cuenta y trabajar sobre eso. Decir, bueno, observé esto, lo anoto y seguimos caminando y seguimos trabajando. ¿Sí? Como en criollo, en palabras muy simples, aprender a pensar con nobleza es como aprender a hablarnos con respeto. Y si somos capaces de hablarnos con respeto, ya no necesitamos tanto que los demás lo hagan para sentirnos valiosos. Me trago las heces. Sí, esto es muy importante porque cuando no somos capaces de amarnos a nosotros mismos, lo estamos buscando afuera constantemente. Y acá sí quedamos a merced de lo que los otros hagan, digan y opinen. Y si estoy muy, muy vulnerable y no he trabajado en desarrollar un autoconcepto sano, adecuado, por ejemplo, puedo encontrarme con una persona que me diga lo que yo quiero escuchar y caigo ahí, por decirlo de alguna manera, y quedo presa y quedo adherida a esa persona y pierdo libertad. Pueden ser personas, situaciones, trabajos. Vuelvo a lo mismo, la etiqueta es la que vos quieras ponerle, pero sí es importante ver esa relación con nosotros mismos y qué tan libres estamos hoy en día y qué tan presos estamos de la validación externa. Mercurio y Venus no están tan lejos uno del otro en el cielo y tampoco en nosotros. Tengamos presente que el amor propio no nace solo del corazón, sino también de la palabra que nos decimos, del pensamiento que elegimos habitar, del silencio que nos abraza cuando todo afuera grita. El amor propio es una actitud que se nutre de nuestra conversación. Es como nos hablamos al despertar, es lo que nos decimos cuando fallamos, es la voz que elegimos cuando nadie nos ve. El cielo nos invita a ensayar otra voz. Hoy
te invito a llevarte esta imagen, una puerta de luz entre tu mente y tu alma, una puerta viva que se abre cada vez que te hablas bonito, que te comprendes en vez de exigirte, de criticarte, de disminuirte, que te elegís sin condiciones, que la astrología nos sirva de faro cuando las luces se apaguen. Aunque no te escuche, háblame. Mírame. Aunque no me veas, mírame. Porque yo te siento desde el universo hasta el final. No me ignores, solo háblame.